Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche a la casa del Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche sentí en mi corazón compartir con ustedes unos breves pensamientos que les puse por nombre al tema, cumplidores de su palabra. Para ello quiero invitarlos a que vayan conmigo al libro de Santiago en el capítulo 1. Santiago 1, vamos a leer del verso 22 al verso 25. Esperamos que el Espíritu Santo visite a su pueblo hoy por medio de su palabra, porque Él prometió hacerlo. Yo estoy confiando en eso, yo estoy esperando por el ángel del Señor, porque Él prometió que lo iba a hacer. Y yo conozco a mi Señor que Él cumple todas sus promesas. En Santiago 1, 22 al 25, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es esa perfecta ley? Dice, la de la libertad. Vea que no es la del control religioso, es la ley de la libertad, dice. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En todo lo que usted haga, usted tiene una bienaventuranza si se mantiene dentro de la ley de la libertad. Así caminaba San Pablo diciendo, todo me es lícito, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, todo me es lícito, pero no todo me conviene, pero no todo edifica, caminando en la ley de la libertad. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, adorando y glorificando tu nombre. Tú puedes ver la tabla de nuestro corazón, Señor, y darte cuenta que te amamos, que no hay un amor igual al tuyo, Señor, que hay un espacio en nuestro corazón que nadie más, hombre, mujer, ser querido, familiar, no hay nadie que pueda ocupar ese lugar que solamente te corresponde a ti. Te pedimos en esta noche que tú te sientes en el trono del corazón, que tu Espíritu Santo visite a tu pueblo y que tu palabra sea impartida en el poder de la unción del Espíritu Santo y que podamos ser todos vivificados por medio de ella. En el nombre de Jesús. En esta noche de oración, Señor, que podamos estar atentos a este tema y que cuando venga el tiempo de oración, estemos a tono con el desafío que tenemos en esta noche. Que hagamos a un lado toda tibieza, toda pereza, todo afán y ansiedad y que podamos venir como creyentes a orar en tu presencia. En el santo nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien, tomen asiento, por favor. ¿Notaron cómo dice? No sean solamente oidores de la palabra. Yo creo que en esta noche, todos los que estamos aquí y cada uno de ustedes que está conectado allí en la transmisión en vivo, es un oidor de la palabra, está escuchando lo que la palabra de Dios nos está anunciando. Pero dice la palabra de Dios que no es suficiente ser un oidor de la palabra. Usted hizo algo muy bueno, seguramente el Espíritu Santo le ha traído, porque la palabra de Dios declara, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trae. Creemos que hemos sido traídos por Dios a este lugar para escuchar su palabra. Eso está muy bueno. Pero ser un oidor solamente no es suficiente. Venimos a oír para recibir. Venimos a oír para poner por obra. Venimos a oír la palabra para venir a convertirnos en cumplidores de ella. Yo sé que Santiago dijo hacedor de la palabra. Ahora entendemos que esa forma de hablar de Santiago, de ser un hacedor de la palabra, no es que va a hacer la palabra, sino que quiere decir que la va a cumplir, que la va a traer a cumplimiento. ¿Recuerdan cuando hablamos de que el evangelio es un evangelio eterno? Muy bien, no es algo que estamos haciendo hoy. La palabra de Dios siempre ha existido, pero la traemos a cumplimiento con nuestras vidas. En la palabra del Señor, en el evangelio de San Mateo, capítulo 5, a partir del verso 17, la palabra de Dios nos dice, es Cristo el que está hablando y dice,
No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si Cristo es su ejemplo, ¿a qué vino usted? Usted tiene que ser también alguien que vino a cumplir la palabra de Dios. Dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, no solamente que sea un quebrantador del pequeño mandamiento, sino que también lo enseña a los hombres, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, no solamente que los haga, pero también que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, y aquí está la más grave advertencia de esa cita, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué advertencia! ¿Sabía usted que el profeta dice que los fariseos eran personas, eran hombres a los que usted no les podía poner un dedo encima? Eran intachables. Eran hombres que observaban una serie de detalles de la ley de Moisés, que tenían un cuidado de largo de sus vestiduras, de las filactelias, de una serie de detalles tan minuciosos. Eran hombres tan detallistas que usted no les podía decir, eso está mal, porque habían tenido el cuidado de hacerlo tan perfectamente como podían. Claro, Cristo los llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera eran hermosos, pero por dentro estaban llenos de todo hueso de muerto, decía, como las tumbas. Y está advirtiendo la palabra. Cristo dijo, si vuestra justicia no fuere mejor que la de esos fariseos, ustedes son un religioso más, una religiosa más. Alguien que tiene la pretensión de cristianismo, pero no está dando en el blanco. ¿Correcto? Entonces, es algo más, es mucho más. Y no se trata de, bueno, todavía por ahí se puede alojar el pensamiento, una mentirita blanca. No es tan dañina como un homicidio o como un adulterio. Santiago mismo dice, el que miente también se hace responsable de la ley del homicidio. ¿Por qué? Porque quebrantó la ley. Aquí no hay una graduación de pecados, como grados de pecados, no. Aquí o estás en la palabra o estás fuera de ella. Así que es algo para prestarle atención. En este texto nos damos cuenta, vamos a resaltar algunos puntos de este texto de Mateo 5. Número 1, nos damos cuenta que no venimos para abrogar, sino para cumplir. ¿Dicen amén? Venimos para cumplir. Número 2, que toda la palabra va a venir a cumplimiento. Por supuesto, entendemos que hay textos que tienen un cierto protagonismo, que están en su sazón y que tienen que venir a cumplimiento, que otros ya se han cumplido, pero la palabra de Dios, toda ella va a venir a cumplimiento. Número 3, esta es la parte en la que nos vamos a quedar un ratito, es que hay quebrantadores de la palabra de Dios que aparentan ser creyentes, pero que tropiezan en algún mandamiento, grande o pequeño, tropiezan en él, haciendo alguna de las siguientes 3 cosas de las que les voy a hablar. 1, los quebrantadores de la ley que aparentan ser creyentes suelen abrogar el mandamiento. ¿Cómo lo hacen? Diciendo que eso era para el pasado. Pero usted ve que Cristo dijo que la palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. Ni siquiera una tilde de ella. También dice la palabra en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Él es constante, Él no cambia. El segundo punto, la segunda cosa que hacen estos quebrantadores del mandamiento con apariencia de creyentes es que ellos tienden a reinterpretar la palabra fuera del significado, fuera del concepto y fuera del contexto de la palabra. Y lo ponen en un contexto diferente, haciendo que Dios sea malentendido. Cuando tratan de tomar la palabra
fuera del contexto de la palabra. Cuando toman un texto, una cita, y tratan de sacarla del contexto de la palabra y tratan de ponerla en los términos modernos mundanos, muchas veces corren el riesgo de convertir a Dios en un Dios incomprensible, un Dios difícil de entender. También de esto nos declara, segunda de Pedro nos dice en el capítulo 3, verso 16, hablando de estas verdades de la palabra, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, las interpretan, las estiran, las doblan, tuercen como también las otras escrituras, para su propia perdición. El quebrantador del mandamiento con apariencia de creyente cree que se salió con la suya. Torcí un poquito el mandamiento, lo reinterpreté, lo actualicé al contexto de la vida moderna. Y resulta que la palabra de Dios dice, eso lo hacen para su propia perdición. Ellos piensan que lo están haciendo para su propia conveniencia, para hacer más liviano y fácil el vivir el evangelio. Pero la verdad es que lo están haciendo según la palabra de Dios para su propia perdición. Y el tercer punto, la tercera cosa que hacen los quebrantadores del mandamiento, que aparentan ser creyentes, es que rebajan la palabra, tratan de rebajarla al mismo nivel de pensamiento o tradición de los hombres, quitándole validez a la palabra de Dios. Y por lo tanto, al razonar el mandamiento, en vez de creer en él, detienen el poder del reino de los cielos para sí mismos y para los demás. Otras veces ustedes me han oído decir, ¿qué se hace con este libro? ¿Qué es lo que hago yo con este libro? ¿Qué es lo que hago yo con este libro? Este libro, que es la palabra de Dios, tiene una utilidad. Es buena para instruir, para exhortar, para ser enseñado e instruido en todo, dice la palabra de Dios. No para torcerlo, no para... Vamos a ver, nosotros tenemos que tomar este libro, les decía el domingo que esto es un espejo. Este espejo refleja nuestra condición. En él vemos si estamos bien o estamos mal. En él nos damos cuenta nuestra condición espiritual y qué es lo que nuestra vida tiene que cambiar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ignoramos eso? Cuando no le damos ese énfasis. ¿Qué es lo que pasa cuando tratamos de, por ejemplo, interpretar la palabra de Dios? ¿Qué sucedería si al hermano Eric se le ocurre? ¿Qué pasaría si al hermano Eric se le ocurre razonarla? Tomo un texto de la Biblia y digo, cualquiera pues que mira a una mujer, dice, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, no es un adulterio en sí porque él no durmió con ella, porque no estuvieron a solas, porque no tramaron nada. Y entonces la mente empieza a hallar argumentos para razonar la palabra de Dios, para debilitar el peso que el versículo tiene. Y ese razonamiento, el profeta dice en el mensaje de la más grande batalla jamás peleada, si sus razonamientos son contrarios a la palabra, corte con ellos. ¿Sabía usted? Y no me malentienda, porque yo quiero explicar esto. Cuando yo digo que la palabra de Dios no es para ser razonada, pareciera que alguien pudiera malentender que la palabra de Dios se hizo para que somos una especie de robots o autómatas que no tenemos libre albedrío ni razonamiento y que sencillamente en una forma mecánica tenemos que hacer lo que Dios nos diga. No, eso no es lo que Dios dice cuando habla de ese punto. Lo que estamos hablando es del uso adecuado de la palabra. Yo otras veces les he dicho, si quiero clavar un clavo en esta pared, ¿qué les parece si de la caja de herramientas, donde hay martillo, donde hay mazo, donde hay clavador eléctrico, se me ocurre agarrar un desatornillador para clavar ese clavo en la pared? ¿Qué les parece a ustedes? Tal vez lo logre, ¿verdad que sí? Tal vez lo logre. Quizás con mucho esfuerzo y lastimándome y tal vez dañando la herramienta o dañando el clavo, logre hundir un poquito, clavar un poquito ese clavo con gran dificultad. ¿Por qué? Porque no estoy usando la herramienta, no le estoy dando el uso correcto. No es un desatornillador lo que tengo que usar, es un martillo. Agarro el martillo, le doy 3 golpes y el clavo ya está bien clavado. Así es con la palabra de Dios.
Usted no puede meterle razonamiento porque es la herramienta equivocada. Sus razonamientos no están hechos para poder captar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios testifica, como están de distante los cielos de la tierra, así de distantes están mis pensamientos de los suyos. Para la mente humana natural escapa. La mente humana no puede capturar la esencia de la palabra de Dios, que está encerrada en revelación. No. Hay una sola cosa que usted le debe, hay una sola herramienta para usar la palabra de Dios. ¿Cuál es? Fe. Cuando usted tiene fe en la palabra, es como el que agarra el martillo para clavar el clavo y el desatornillador para quitar o poner un tornillo. Y usted está usando la herramienta correcta. Usted está teniendo un uso eficiente. Usted está haciéndolo correctamente. La palabra de Dios no es para cuestionarla. ¿Quién la cuestiona? ¿Quién la discute? ¿Quién la argumenta? El diablo. Si vienen usted pensamientos para discutirla, para cuestionarla, ¿quién está hablando a su corazón? ¿Será el Espíritu Santo? Piensa en eso. Esto es una advertencia muy grave. La palabra de Dios se hizo para creerla, porque si usted la cree, el poder creador de los cielos y la tierra están de su lado. Y ese poder lo va a sanar, y ese poder lo va a bendecir, y ese poder le va a dar victoria, porque usted está haciendo lo que tiene que hacer con la palabra, creer en ella. ¿Listo? No es que somos autómatas, es que tenemos el entendimiento y la sabiduría de saber que hay un uso correcto que se le debe dar a la palabra. No caigan en la trampa, no caigan en el engaño. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que hablar acerca de esto? Bueno, tengo aquí unas citas respecto a ese tercer punto, de que el quebrantador del mandamiento tiende a rebajar rebajar la palabra al nivel de pensamiento humano, a la tradición humana. En Mateo 7:6, oiga lo que Cristo les dice a los fariseos de su hora. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Ahí está. Estamos estirando el mandamiento, estamos torciéndolo, estamos tratando de manipularlo a nuestra conveniencia. Pero ya les testifiqué, no es para nuestra conveniencia, eso sería para nuestra perdición. Y así hallamos a los religiosos obstaculizando el poder de Dios. Pero es tan grave, ¿usted cree que puedan obstaculizar el poder de Dios? En Mateo 23:13, uno de los ayes que hace Cristo en contra de los fariseos es este. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Se dan cuenta? Sí, es un obstáculo, es un estorbo, es una distracción. Y aún la incredulidad de ellos, la incredulidad que ellos tienen a la palabra disfrazada de religión, está combatiendo con razonamiento la obra de Dios. Oigan la lectura que les voy a hacer o vayan conmigo a Marcos 6. En el libro de San Marcos, en el capítulo 6, ustedes van a encontrar un texto que deberíamos llamarnos la atención. Vea cómo estos religiosos en la sinagoga empezaron a razonar. Y vea los razonamientos tan pobres que tenían. Es como que alguien me dijera a mí, hermano Eric, ¿cómo puede usted predicar la palabra de Dios? Porque vino con una corbata que no le va a la camisa, por ejemplo. Esa clase de argumento tan raro, tan fuera de tono. Vea cómo dicen ellos. En Marcos 6:2 dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se maravillaban. Vea por qué se estaban maravillando. Obviamente, oír a Jesús era una cosa tremenda. Los mensajes de Jesucristo eran gloriosos. Pero vea, en vez de quedarse con lo positivo de la palabra, vea por qué se maravillaban. Dice, se admiraban y decían,
¿de dónde tiene estas cosas este? Dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Sí, aquí lo veíamos cuando jugaba la pelota desde que era chiquillo. Dice, ¿no están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y ahora préstele mucha atención al 5 y al 6, al verso 5 y al verso 6. Dice, y no pudo, oiga, qué triste y qué tremendo puede ser esto. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Puede creer usted que la gente se fije tanto en, pero si lo conocemos y sabemos de dónde es? Este Mesías, si no se rompía, si no se rasgaban los cielos, y él no venía de una escalinata de oro desde el cielo, ellos no lo podrían recibir, aunque estuvieran oyendo el consejo de la verdad. Y Cristo hace una advertencia, una bienaventuranza muy importante en esta noche. Cristo dijo en Lucas 7:23, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahora viene la pregunta. ¿Tropiezo en quién? Tropiezo en mí. Y usted se va a preguntar, ¿y cómo puedo yo tropezarme en Cristo hoy en día? Porque suena como que tal vez aquellos que conocieron a Jesús en los días de su carne pudieron haber tropezado en él, pero hoy nadie podría tropezar en él. No, claro que sí. Los quiero invitar a que vayan conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 4, para que ustedes se den cuenta de que usted hoy puede tropezar en Cristo. Por eso su palabra es eterna. Cuando él dijo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, es porque no solamente los de aquel tiempo, sino también nosotros podríamos tropezar en él hoy. Dice Primera de Pedro 2:4, acercándoos a él. ¿A quién? A Cristo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vea qué confianza debemos sentir en eso. Sigue diciendo el verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, recuerden que, vean cómo Pedro está diciendo que él es la piedra viva, ¿verdad? Y dice, pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra más importante. Verso 8. ¿Y piedra de qué? ¿Cómo dice en su Biblia? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Porque tropiezan en qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. En la palabra del Señor, en Mateo 27, cuando Cristo está siendo juzgado, es llevado al gobernador Poncio Pilatos. Y él él tiene que condenarlo por algo, y él no encuentra ningún delito para condenarlo. ¿Cómo voy a condenar a este hombre si no hallo falta en él, no hallo delito en él? Entonces, él, en lugar de impartir justicia y aplicar la ley como debía ser hecho, como un juez justo, en vez de hacer eso, él lo que hace es buscar la salida. No trate usted de lavarse las manos. Usted tiene que hacerse responsable por Jesucristo. Y usted entiende que ese Jesucristo en el que usted puede tropezar es la palabra en este día. ¿Comprende eso, verdad? El texto de Primera de Pedro lo explica muy bien. No tropiecen en la palabra. Bueno, pues Cristo, que es la palabra, llegó delante de Poncio Pilatos y en vez de hacer lo que era justo, en vez de hacer lo que tenía que hacer,
Él se lavó las manos y dijo, ¿qué pues haremos? Él dijo, ¿a quién escogéis para que os libere? ¿A Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, o a Barrabás? Suéltanos a Barrabás. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Crucifícale. Tenga mucho cuidado, mi hermano, mi hermana, porque si Cristo es esa principal piedra del ángulo y aquellos tropezaron en él, tropezando en la palabra, tenga mucho cuidado usted de no tropezar hoy en su palabra, porque usted puede ser hallado igual que aquellos, culpable de crucificar a Jesucristo. ¿Cómo? Tropezando en la palabra, rechazándola, avergonzándose de ella, negándola en su corazón. Entonces, bueno, esa es la parte de los quebrantadores, esos pequeños mandamientos. Estas cosas no son tan graves. Si hay alguien que piense que una palabra se puede quebrantar y la otra no, no ha conocido todavía al Señor, porque el Señor va a cumplir hasta la última tilde de la ley. Toda la palabra es buena. Ahora, entonces surge la pregunta, ¿qué hacemos con la palabra de verdad? ¿Qué hacer con la palabra entonces? Lo que hay que hacer con la palabra, hijos de Dios, es cumplirla. ¿Y cómo lo hacemos? En 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Le digo lo mismo a ustedes, que delante del Señor, ustedes no tengan de qué avergonzarse. Pero además dice, que usa bien la palabra de verdad. Alguien podría estar pensando, esto es para los predicadores. No. Esto es para todo creyente que va a cumplir la palabra de Dios en su vida. Que use bien la palabra de verdad. ¿Y qué es usar bien la palabra de verdad? El profeta lo explica en el mensaje, Cristo es revelado en su propia palabra, predicado en la mañana del 22 de agosto de 1965. En ese mensaje, a partir del párrafo 72, él dice esto. Ahora, para estudiar la escritura, Pablo le dijo a Timoteo, estúdiala, usa bien la palabra de Dios, la cual es verdad. Esas son tres cosas indispensables en la escritura. Al usar la palabra de Dios, hay tres cosas que ustedes no deben hacer. Preste atención. Esta es la parte más importante, porque la parte de los quebrantadores del mandamiento era para aquellos que están cuestionando la palabra, que la están descreyendo, que la están rebajando a nivel humano, ¿verdad? Que están cometiendo esos errores. Pero ahora yo le quiero hablar a la novia de Jesucristo de qué es lo que debemos tener mucho cuidado de no hacer con la palabra. Dice el profeta, al usar la palabra de Dios, hay tres cosas que ustedes no deben hacer. Les decimos todo el tiempo cómo deben hacer. Ahora les voy a decir qué es lo que no deben hacer. Párrafo 73. Ustedes no deben interpretar mal la palabra de Dios. Número 1. Ustedes dicen, pues yo creo que dice esto. Yo creo que quiere decir esto. Quiere decir exactamente lo que dice el profeta. No necesita intérprete. Ustedes no deben, segundo punto, colocar mal la palabra. Y ustedes no deben, tercer punto, dislocar la palabra. Y si hiciéramos cualquiera de estas cosas, pone a toda la Biblia en una confusión y en un caos. Ahora, ¿qué es interpretarla mal? ¿Qué es colocarla mal? ¿Y qué es dislocar la palabra de Dios? Vamos a traer un breve ejemplo de cada uno muy rápidamente para que sepamos de qué estamos hablando. Si usted no vigila, hablemos del primer punto, malinterpretar la palabra de Dios. Si usted no vigila, usted va a terminar diciendo que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Las reflexiones teológicas, las interpretaciones teológicas han conducido al mundo religioso a hacer ese énfasis, hablar de la Santísima Trinidad y de Cristo como la segunda persona. Pero no hay un texto en la Biblia donde aparezca la palabra Trinidad. No hay un texto en la Biblia que diga que Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ¿quieren saber quién es Él? Vayan conmigo a Primera de Juan. Vayan al capítulo 5 y en el capítulo 5 busquen el verso 20.
Y ahí está claramente dicho quién es Jesucristo. Y yo lo invito a usted a que usted no pierda tiempo dándole una interpretación equivocada a la palabra de Dios, sino quedándose con lo que ella dice sin interpretarlo. Los invito a que ustedes abracen la palabra. Primera de Juan 5:20, ¿lo tienen? Dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Qué dice? En la primera persona de la Santísima Trinidad, dice. ¿Cómo dice ahí? Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Alguien lo entiende diferente? Remítase al autor de la palabra. No la interprete, no la tuerza. Quédese como está escrita. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No la segunda persona de una Trinidad. Muy bien, quiero ser muy enfático. Eso sería interpretarla mal. Si su pensamiento u opinión personal lo hace creer a usted que Él es la segunda persona, revísese, porque en su Biblia usted lee que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No tropiece en eso. No acepte un argumento humano. Quédese solamente con lo que dice la palabra. No se salga de ella. ¿Quién le interpretó la palabra? ¿Quién fue el primer intérprete de la palabra? La serpiente. Le dijo a Eva, sí, pero no moriréis. Ah, yo no había entendido eso, señor hermano serpiente. Yo no había captado eso. Ah, yo pensé que el pastor cuando el pastor Dios dijo, no probéis del fruto porque el día que moriréis, yo había entendido que íbamos a morir. No moriréis. La reinterpretó, tomó la misma escritura de Dios y le dio vuelta. Así que no la interpreten mal. Segundo punto, no la coloquen mal, no coloquen mal la palabra de Dios. Un ejemplo que les voy a leer, oigan este texto que les voy a leer, se encuentra en 1 Corintios 14, 33 al 38. Y esto es una palabra difícil de leer en estos días. Lo que les voy a leer, en algunos segmentos de la sociedad, podría ser yo bombardeado de todo tipo de ofensas e insultos. Pero yo tengo que ser valiente para predicar lo que dice la palabra. Vea cómo dice, 1 Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vean las preguntas que hace Pablo a partir de ahí, en el verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son los mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Como quien dice, allá usted. Es muy fácil para nosotros, en estos tiempos modernos, como seres humanos que somos, decir que esos eran otros tiempos y que las cosas han cambiado. Si hacemos eso, vea lo que estamos diciendo. Si hacemos eso y decimos, no, es que si convertimos a la Biblia en un libro que cambia conforme al entorno social del momento, entonces tenemos que arrancar de la Biblia aquellos textos que dicen que la homosexualidad es pecado. Tenemos que arrancar de la Biblia un montón de cosas que la palabra de Dios condena, pero que la vida moderna aplaude. ¿Entienden? La Biblia perdería completo significado si la convertimos en un objeto que se adecúa a los tiempos y a las sociedades según el tiempo y la sociedad en la que nos encontremos. Ese es un juego muy peligroso. Sería decir que, como algunos han dicho, que eso lo dijo Pablo porque Pablo era un machista. Sería decir que la palabra de Dios externa pensamientos machistas. Y en ese momento, cuando usted acepta esa semilla de discordia en su pensamiento y en su corazón, ya usted pierde fe en la palabra de Dios. Y el diablo dice, los tengo. Los he hecho dudar la palabra de Dios. Usted es el que tiene que decidir. Hermano Eric, pero
¿Qué quiere decir esto? Usted quebranta convierte toda la palabra de Dios en un caos, en una confusión. Porque si la palabra de Dios no es de variación, si Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Si Santiago 1:17 dice que Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y usted acepta que eso era para otros tiempos, esos textos que le he dicho se acabaron, se cayeron, se murieron. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a aceptar esa semilla de discordia? ¿O usted va a abrazar la palabra de Dios y usted va a decir, me toca a mí aceptar la palabra de Dios como está escrita? Sí, yo no me malentiendan, no me malentiendan. Yo creo y siento gran admiración por la mujer. Aquí en esta congregación tenemos mujeres brillantes, extraordinarias, admirables, que han mostrado grandes capacidades, que respetamos, amamos y admiramos. Nada en contra de eso, nada en contra de eso. Pero respecto a que la mujer utilice el púlpito para predicar, hay palabra de Dios que está muy clara. Hoy en día hay mujeres predicadoras. ¿Qué pasaría? Qué terrible que estas mujeres no tengan que brincarse ese texto y no lo puedan predicar, porque condenarían lo mismo que están haciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del enredo en el que podemos caer si no venimos a cumplir toda la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta de la confusión que podemos hacer si no hacemos, si nuestras vidas no llegan a cuadrar con la palabra de Dios? Él no cambia ni tampoco su palabra. Y nosotros debemos quedarnos con lo que está escrito en su palabra. Sin ninguna raíz de amargura, sin ningún propósito, sin ningún doble propósito. No hombres machistas tratando de subyugar a la mujer, sino cada uno entendiendo lo que Dios pide en su palabra y con toda fe y con todo amor cumpliendo, con todo respeto hacia el Señor y sujetándonos los unos a los otros en temor de reverencia. Él no cambia ni tampoco su palabra. Segundo ejemplo, creo que quedó claro, ¿verdad? No podemos colocar mal la palabra de Dios. Tercer ejemplo, no podemos dislocar la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver si estamos aprendiendo, porque no quiero que se les vaya a olvidar esto, porque esto es un pequeño tesoro que usted puede recordar varias veces en el futuro. ¿Qué es lo que no se debe hacer con la palabra? No se debe interpretar mal. No se debe colocar mal. Y no se debe dislocar. ¿Y qué es dislocar? Fíjese que si yo me golpeara contra la pared, contra una columna, se me puede dislocar el hombro. Y si se me disloca el hombro, usted vería que el brazo está colgándome por acá. Que la cabeza del hombro tal vez se salió de su muñón y está colgando el brazo. Y que me tendrían que volver a acomodar el hombro para que pueda mover el brazo normalmente, porque si no, el brazo me queda inútil, no me sirve para nada. Bueno, eso es lo que es dislocar. Dislocar es, dice el mensajero, poniendo, por ejemplo, la mano en el lugar donde va la cabeza, aquí sobre el cuello. Poniendo el pie donde va la rodilla. ¿Se imaginan ustedes? ¡Qué locura! Dice él, cada edad de la iglesia ha ido creciendo en luz, en entendimiento. Y usted no puede devolverse a predicar el mensaje de Moisés. Usted tiene que vivir en la luz del día que le ha tocado vivir, bajo la revelación presente. Pero entendiendo esto primero, mucho cuidado, parte de la ciencia de darnos cuenta que sí estamos en la palabra es que debemos siempre hacer que la palabra corra en continuidad. No podemos usar la palabra para contradecir la palabra. No podemos citar una escritura para contradecir otra. La palabra de Dios no es de confusión. La palabra de Dios no se contradice. Toda ella debe correr en línea. Entonces, si hacemos que la palabra de Dios corra en continuidad, así cada parte del cuerpo de Cristo, sin importar de qué edad fue, la cual es su iglesia, ha venido y ha crecido de acuerdo al resto del cuerpo. ¿Se imagina usted que mi cuerpo crezca y tenga una mano como la de un bebé? ¿Se imagina usted que se imagina usted un niño de unos 6 años que tenga el pie de un adulto
Un pie, solamente uno de los dos, un pie de un adulto de 20 y tantos años. Hay algo que no está bien ahí. En la denominación se ha creado un adefesio. La religión, lo que ellos llaman la novia, han construido una especie de Frankenstein, todo deforme, que no tiene, que no está bien congruente, porque no se está viendo en el reflejo de la palabra. Si no queremos dislocar la palabra de Dios, tenemos que entender que tenemos que hacer que toda ella corra en continuidad, que toda ella crezca con el desarrollo que da Dios, con el crecimiento que da Dios. ¿Hemos entendido esto? ¿Lo captamos? No sean quebrantadores de la palabra, sean cumplidores de la palabra. Cristo advirtió de los quebrantadores. La gente más religiosa de su día eran quebrantadores. Y eran quebrantadores con apariencia de piedad. Quebrantadores que decían ser cristianos, pero tenían pequeñas interpretaciones, pequeños acomodos, pequeñas conveniencias que habían resuelto para vivir una vida moderna sin conflicto con la palabra de Dios, porque la habían arreglado. No les digo que hoy en día, bueno, para cuando se vino aquel famoso huracán o tormenta Katrina sobre Nueva Orleans, que fue como un juicio, para esas fechas, cuando se vino esa gran inundación para la ciudad de Nueva Orleans, con esta tormenta Katrina, ya para ese entonces, la comunidad gay había mandado hacer una edición bíblica. Ellos decían, hemos mandado a imprimir una edición bíblica que no lesione la sensibilidad de la comunidad homosexual. Es decir, ellos habían quitado los versículos donde se condenaba la homosexualidad. Y tenían una Biblia justo para su medida, para poder ir a la iglesia sin sentirse mal, porque ya ese versículo que decía que es condenatorio para el hombre ayuntarse con un varón, ya no estaba ahí, entonces ya no había ningún problema. Como si, es igual que Pilatos tratando de lavarse las manos. ¿Ustedes creen que Pilatos se pudo lavar las manos de Jesús? No se pudo. Dice la historia, la fábula, la leyenda de Poncio Pilatos, dice que después de estar en Jerusalén, lo enviaron a una región más al norte en Europa, por Suiza, como un embajador, y que él murió demente, enloquecido, con el constante sensación, siempre buscando agua para lavarse las manos, porque él sentía que todavía estaban manchadas con la sangre del inocente de Jesús. Usted no puede darle la espalda a la palabra de Dios sin que esa sensación que tuvo Poncio Pilatos de tener en sus manos la sangre de Cristo esté ahí. Usted va a sentir eso por cuanto le dio la espalda, por cuanto dijo, no, yo sé que la Biblia dice eso, pero arranco esa página de la Biblia y se acabó. Usted pudo haberla arrancado de su Biblia, pero no la pudo quitar porque la palabra está escrita en los cielos, porque la palabra es eterna. Y esa palabra nos va a juzgar. Así que quiero que vean esto y comprendan que hay quebrantadores con apariencia de ser creyentes, pero nosotros, la novia, somos llamados a ser cumplidores de la palabra. Toda ella debe cumplirse, toda ella debe correr en continuidad, toda ella, que es difícil, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Cristo hizo la advertencia, bienaventurado aquel que no tropiece en mí. Y hay una última cita que les voy a compartir. En San Juan 13:17, Cristo le dice a sus discípulos, después de haberles dado consejo de la palabra, Él viene y les dice, si sabéis estas cosas, yo les digo, ¿cuáles cosas? Todas estas cosas. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay una bienaventuranza, hay un premio, hay una bendición en aquel que ama cumplir la palabra. Como testimonio personal, yo he vivido, y creo que lo más maravilloso, algunas veces nos quejamos con Dios en oración. El hermano Eric una vez lo estaba haciendo. Estaba discutiendo con Dios, Dios, me están levantando un falso, Dios, me están haciendo injusticia, Señor, juzga esto, hazme justicia, Señor. Y vino el Señor y me dijo, Eric, ¿cuántas veces has predicado? ¿Cuántas veces te paraste en el púlpito a decir
Según Mateo 5, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, Señor, yo lo he predicado muchas veces. Una pregunta más, Eric. ¿Cuándo ibas a tener oportunidad de cumplir con este verso? Si no, ahora. Mi entendimiento cambió. Yo dije, oh, oh, Señor, dije, perdóname, Señor, olvida eso de que estoy pidiendo justicia. El profeta dijo, no pida justicia, pida misericordia. Entonces dije, no, Señor, perdóname. No, bendice a esa persona, Señor, bendice a mi hermano. No tengo nada que... Gracias. Me sentí honrado de tener la bendición de poder cumplir un verso de la Escritura. Y un verso bueno, porque también la Biblia dice, Judas tomó una cuerda y se ahorcó, ¿verdad? Pero si usted es un creyente, usted ha sido llamado para cumplir con la Escritura, con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije el domingo? Aquí termina mi mensaje. El domingo yo les dije a ustedes que el Salmo 40 nos dice, hablando de Cristo, pero también hablando de cada miembro de la novia, he aquí vengo conforme a lo que en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en mi corazón. Un cumplidor de la palabra es alguien que ha entendido que el propósito de haber venido en este tiempo a este mundo no es por la operación arroz y frijoles, sino que ha venido con un propósito, y eso es brillar con la luz de la palabra. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que mostrar la vida de Cristo, cumpliendo la palabra de Dios. Esta novia que dice, no dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su novia está viendo a ver dónde consigue un traje de novia. ¿Verdad que no dice así? No. Ella no es negligente, dice, y su novia y eso es tiempo pasado, se ha preparado. Ella tomó un verso, tomó otro, lo aplicó a su vida, lo puso por obra, cumplió esta palabra, cumplió esta otra, caminó toda la caminata, una caminata perfecta, cumpliendo toda la palabra de Dios que está escrita para ella. Y aquí vengo conforme a lo que en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad me ha agradado. Tu ley, Dios mío, está en mi corazón. Somos cumplidores de la palabra. No nos toca interpretarla, razonarla, discutirla. Somos cumplidores de la palabra. Y si usted logra hacer eso, con limpia conciencia, diciendo, Señor, a mí lo que me toca es vivir esta palabra, creerla. Aquí dice santidad, Señor, yo quiero ser santo. ¿Por qué aquí dice santidad? Que está fuera de la comodidad de este mundo, que es algo raro para este mundo. De acuerdo. Todo eso es cierto. Aún así, la palabra de Dios permanece para siempre. Y si usted puede quedarse con la palabra, Dios de seguro, Dios lo prometió, bienaventurado el que no tropiece en mí. Si hicieran estas cosas, si saben estas cosas, bienaventurados sois si las hicieran. Dios tiene una aventuranza para aquel que quiere cumplir la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí en esta noche que tenga el deseo de cumplir la palabra de Dios? ¿Hay alguien aquí que dice, Dios, yo quiero cumplir tu palabra, yo quiero verme en esa película y decir, miren, ahí, estoy viviendo este versículo, ahí lo estoy cumpliendo? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, dice Hebreos 11, aquellos que cumplieron su palabra. Muy bien, que el Señor les bendiga,